en qué consiste esta depreciación. O sea, a simple, digamos, explicación, es la pérdida de valor y que por lo tanto nosotros tenemos que contabilizar esa pérdida de valor y reflejarla en el balance. Cuando nosotros determinamos el valor de la propiedad en su valor original y le vamos restando esa pérdida de valor, de tal forma que al ponerlo Disculpe. en la parte de del balance aparece los Licenciado, bienes con su valor neto, ¿sí? perdón ahí que lo interrumpa. Es que se ve, pero Diga. un correo, el correo está compartiendo. Creo que la presentación de la depreciación todavía no la ha compartido. Ok, voy a salirme y voy a volver a entrar. Sí, la del correo electrónico estaba compartiendo. Y voy a salirme de aquí también. Ok, ese es el correo que les he enviado. Que tengo bien lenta la máquina. Que ayer estuve trabajando varias declaraciones y ayer la sentía bien lenta también. Hoy se la mira, güey. ¿Se ve la presentación ahora? Hola, licenciado. Sí, sí, propiedad, planta y equipo, método de Ok, depreciación. está bien. Bien, repito que la forma sencilla o más corta de explicar lo que es la depreciación es la pérdida de valor del bien por el uso que se le está haciendo. Y que en la contabilidad nosotros la vamos a reflejar debajo del valor original del bien como una resta para determinar su valor neto. Sin embargo, bueno, aquí vamos a tratar de explicar por qué es que pierden su valor. Y también vamos a incluir lo que es la amortización como tal. Eh, lo fundamental de esto, ¿verdad? Y eso está también plasmado en la NIC 2, ¿verdad? En la NIC, perdón, 16, cuando hablamos de la propiedad, planta y equipo, en lo que ellos me determinan en qué situación yo tengo que depreciar y en cuáles no lo debo de hacer. De entrada, en términos generales, le digo de que es todo bien que se adquiere, tangible, para que éste pueda tener digamos, un desgaste que se debe de considerar, bueno, se debe de contabilizar y por supuesto considerar al momento de determinar costos. Porque si estamos hablando de equipo, de una maquinaria que trabaja, que la tenemos ubicada en la planta de producción, este se convierte en un costo para el bien que estoy elaborando, dentro de lo que consideramos como costos variables. Pero bien, esta pérdida de valor está directamente relacionada por el uso, decíamos. Claro que dependerá de la calidad del equipo.
Es decir, una máquina de menor calidad durará menos tiempo que una de mejor calidad. Esto es desde el punto de vista técnico. Repito, ya la ley de impuestos sobre la renta ya me dice qué tratamiento le tengo que dar yo a los bienes en términos porcentuales para determinar su desgaste. El artículo 30 de la ley de impuestos sobre la renta, hay una serie de consideraciones que sobre eso pues hay una tarea que voy a necesitar que ustedes me la entreguen. Al final de la clase les voy a explicar en qué consiste. Lo importante de esto es que la pérdida de valor o la depreciación como tal de los bienes, usted lo va a ver desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista técnico. El fiscal lo determina el Estado para que no se genere ese abuso en la determinación de costos o gastos, porque hay entidades que tratan de acortar el valor de uso, es decir, un edificio que tenga, según la ley, son para 20 años y que la empresa quiera depreciarlo en 10 años. La ley le dice, no, tiene que hacerlo en 20 años. ¿Por qué lo quiere hacer en 10 años la empresa? Ah, porque los costos se me elevan en el año. Es decir, si yo voy a depreciar 2.000 en 20 años, en 10 años yo lo voy a depreciar por 4.000 y eso pues obviamente me disminuye lo que es la utilidad. Para efectos tributarios obviamente me permite pagar menos impuestos. Y está la otra parte técnica, que ya vamos a ir viendo un poco sobre esta situación. Para ello tenemos que determinar la vida útil, que está, pues, en, digamos, correlación con la depreciación. La vida útil es lo que me va a determinar a mí qué tiempo yo lo voy a depreciar. Sin embargo, también está con la connotación fiscal y técnica. Cuando usted adquiere un bien, determina, o más bien lo hace con algún tipo de especificación de la máquina o el equipo que está adquiriendo. Y esa especificación tiene que ver con el tiempo de uso. A usted le van a decir, por ejemplo, una copiadora que lo va a estar utilizando para que se esté apoyando con las copias de documentos de toda la entidad y le van a decir que esta máquina tiene una vida útil de 20, 25, 15 años. Pero la ley le dice, mire, sí, está bien, o sea, ese es el uso que usted le va a dar, pero usted solamente puede depreciarlo sobre el 20, sobre el 50%, se lo va a hacer en 2 años, etcétera, etcétera. Ya la ley me dice cuánto contablemente yo tengo que depreciarlo. Aunque, repito, la vida útil del bien tenga que ser de mayor tiempo. Pueden ser dados de baja o vendidos, ya sea por obsolescencia o por actualidad tecnológica. La vida útil de un bien es el tiempo durante el cual la empresa hace uso de él que ya no sea útil para la empresa. Cuando habla de obsolescencia, que se va actualizando, por ejemplo, el equipo de computación, y eso resulta de que ya al año de haber adquirido una computadora, yo adquiero otra porque la tecnología que esta trae me permite hacer mejor mi trabajo. Y entonces dejo a un lado la que estaba depreciando por la obsolescencia. Ahí suceden dos cosas. O lo saca de su contabilidad, ¿verdad? Y deja de depreciarlo, o termina de depreciarlo a los 2 años que corresponde, digamos, darle de baja a ese bien. Eso va a ser criterio de la empresa, lo que más convenga y siempre relacionado en términos de rendimiento, es decir, de utilidad al final del ejercicio. Si usted dice, no, a mí me conviene seguirlo depreciando hasta que terminen los 2 años, pues porque ya tengo presupuestado los gastos que voy a tener,
Entonces va a ser, digamos, eso el criterio que se va a tomar. Entonces, la vida útil, repito, está en relación con la depreciación. Los factores son el uso y el tiempo, ¿verdad? Es decir, un vehículo, usted puede tenerlo para 4 años, pero usted se lo puede, digamos, puede tener algún accidente en un año y tiene que sacarlo. Eso es por el uso. El uso tuvo que ver con algún tipo de accidente. Y el tiempo que ya está determinado, repito, por las especificaciones del bien adquirido. Y lo que mencionábamos es la obsolescencia tecnológica, que también podría ser. Los sistemas software son los que más están, digamos, susceptibles a este tipo de situación, porque les está actualizando. Puede estar haciendo parches a cada rato o periódicamente, pero va a llegar un momento en que ese parche no le va a aguantar y tiene que diseñar un nuevo programa o comprar un nuevo programa para que pueda, digamos, permitirle a usted ser más efectivo en el trabajo que está desarrollando. Pues bien, como digo, la vida útil está en relación con la depreciación. Ya dijimos que es la pérdida de valor de un bien como consecuencia de su desgaste en el paso del tiempo. Están los dos elementos que mencionábamos, como es el uso y el tiempo. Este concepto se relaciona en la contabilidad, dado que es muy importante dotar provisiones en una empresa para que sus gestores tengan en cuenta la pérdida que se produce año tras año del valor en libros de ese activo. También lo puede considerar año con año en la determinación de los costos. Ahí es quizás es más importante esa consideración, porque tiene mucho que ver con la competencia. Usted va a determinar el costo y ya sabemos, ustedes saben que los costos se determinan por directos e indirectos. Y los costos indirectos, en los costos indirectos están incluidas las depreciaciones. Si usted ya tiene controlado cuál va a ser el costo del bien que esté elaborando, a lo mejor bajo la determinación de un costo estándar, pero que sus costos reales no deben de diferenciar mucho a sus costos estándar, entonces es necesario que tenga control sobre esas depreciaciones. Así como los otros gastos, ¿verdad? Gastos de energía, gastos de agua, de comunicaciones, etcétera, que tienen que ver, digamos, con el proceso de producción. Por eso es importante mantener controlado este tipo de gastos. Como un costo o como un gasto. Así se va a denominar la depreciación en que incurre una empresa por el uso. Edificios, vehículos, maquinarias. Y se utiliza como procedimiento para reducir de dichas inversiones algo que afectan al estado de resultados. Cuando nosotros decimos que lo vamos a conocer como costos, es porque va a ir incluido dentro del bien, del precio del bien, con la esperanza de recuperar ese costo a través de la venta. Si no es parte del proceso de producción, pues se va como gastos administrativos y ese es un gasto no reembolsable, un gasto que no va a, digamos, a retornar porque no hay una venta sobre ningún producto en ese ámbito, pero sin embargo va a amortizar o va a disminuir la utilidad bruta que vemos nosotros en el estado de resultados. Se consideran como costos cuando los activos que la generan se encuentran directamente involucrados en el proceso productivo. Las depreciaciones de la maquinaria es lo que estábamos hablando. La depreciación digamos, del edificio, si es parte ya de la institución, no es un edificio alquilado, sí el alquiler, ¿verdad? Pero lo que es el edificio, si es propiedad de la empresa, pues la depreciación también va en el costo. Es un gasto cuando dichos activos no hacen parte directa
en la producción de un bien o servicio. Entonces tenemos el vehículo que la empresa ha puesto a disposición del gerente general, por decir algo. Esa separación es importante. Permite aproximar y ajustar el valor del bien a su valor real en cualquier momento en el tiempo. Eso no todas las empresas lo hacen las grandes empresas porque para ellos la valoración o la evaluación de sus activos de manera constante es importante. ¿Por qué? Porque a la hora, si es una empresa que está en una inversión de la bolsa de valores, debe determinarse en qué situación se encuentra la empresa en condiciones reales. Y para eso usted tiene que estar reevaluando sus activos, tiene que estar actualizando el valor de sus bienes. Por lo tanto, cuando ya se da esa situación de negociación en el mercado de valores, eso incide mucho. Y es importante tener ese dato a la mano en el momento que se vaya a hacer la negociación. Ese es por un lado. Y por otro, pues cuando hay un crédito, usted puede reevaluar, estar reevaluando los bienes para hacer, digamos, o reflejar que su empresa es más sólida que años anteriores. Y eso le da mejor condición de sujeto de crédito. La depreciación es una parte de la contabilidad importante que se debe tener en cuenta en la valoración de los bienes de la empresa. De no contabilizarse, no se cumplirán las normas de contabilidad, es en primera instancia, y la empresa podría tener graves multas económicas, ya que no está informando correctamente a sus accionistas o a los inversores acerca de sus cuentas anuales. Como digo, la norma me obliga, ¿verdad?, a realizar este tipo de operaciones y, por supuesto, de informarlo. La auditoría que va a hacer, digamos, la revisión de las empresas, pues ahí está, ellos tienen digamos, la oportunidad de realizar ese tipo de informe, en el caso la empresa principal no lo haga. La depreciación supone valorar un bien de forma racional. Aquí estamos en la parte técnica y debe analizarse con mucho rigor, especialmente en aquellas donde el valor de los activos es muy elevado, como por ejemplo los edificios, ya que una incorrecta dotación por depreciación puede perjudicar gravemente el balance y de una empresa y puede hacer que la empresa llegue a quebrar, dado que no ha contemplado una situación real. Esto, repito, hoy en día con esta globalización y que se ha, digamos, desplegado la conexión entre empresas grandes y empresas pequeñas, que al final la empresa pequeña se ha convertido en una relacionada subordinada de la matriz, eh, y eso permite la expansión de la empresa. También permite que todos sus activos vayan a crecer, porque en la medida que crece se van sumando los mismos. Entonces, si eso es así, los activos fijos, que es, digamos, la parte más gruesa del activo, si estamos hablando de una planta industrial, pues eso va elevando los costos. Y por lo tanto, se debe tener control determinado de cada uno de ellos. Nos vamos a encontrar en muchas empresas, no sé si ustedes han tenido la experiencia, en donde hay maquinaria que por la misma obsolescencia se va dejando a un lado, pero en la contabilidad sigue vigente. Entonces, como que no tiene sentido, ¿verdad?, de hacer ese tipo de situaciones o que hayan ese tipo de situaciones que nos está obligando a dar un dato que no es correcto. Y si eso lo sumamos con todas las empresas, con todas las subordinadas, pues eso se va convirtiendo en un problema más grande. Entonces es importante que sepamos controlar este tipo de información. Debe de analizarse la depreciación desde dos puntos de vista.
no reduce la posición de efectivo de una empresa, tal y como lo haría la compra de materia prima, de materiales directos y otros rubros que se afecten la liquidez de la compañía. ¿Qué dice? ¿Por qué dice esto? Porque el activo no corriente, que corresponde a la propiedad, planta y equipo, le da cierta confianza, pero solidez a la vez de toda institución. La persona que va a invertir, ya sea aportando capital o a través de un préstamo, y ventas de proveedores que también incluyen como créditos, este, pueda digamos, tener una ponderación mayor. Entonces es importante que tengamos un control. Eso ahí hay que aterrizar. Afecta a las utilidades operacionales del ejercicio y por lo tanto a las utilidades antes de impuestos. De cualquier manera que nosotros las queramos valorar, si lo vamos por la vía de costos o por la vía de gastos, al final pues nos van a afectar a lo que son nuestras utilidades netas, antes de impuestos si se quiere. Eso me indica que yo debo de determinar con mayor exactitud la utilidad, más que todo, o el uso de los bienes que voy a adquirir. Yo tengo que proyectarme. Por ejemplo, hablábamos de los software. Los software son cambiantes. Los software son cambiantes y por lo tanto, eh, ¿qué tanto yo debo, buscar un software que me dure por lo menos unos 2 años, que es lo que me permite la ley para depreciarlo? Eso va a depender de a quién busquen ustedes o las empresas como proveedor de software. Puede ser que sea un software que, digamos, sea transitorio en su utilización y que va a llegar un momento que debido al crecimiento inercial de la institución, ese software va a quedar en desuso a corto plazo y eso pues significa un gasto de más. Es importante que conozcamos nosotros también cuál es el rumbo que lleva la empresa, porque así nos va a permitir adquirir y proyectarnos, ¿verdad?, en las compras por lo menos unos 5 años. O debido a esta dinámica, porque va a depender de la empresa, debido a esta dinámica se deba a lo mejor cambiar cada 2 años. Existen 2 tipos de depreciación. La acelerada, que es la que, digamos, recomienda la Ley de Impuestos sobre la Renta o el Fisco, Ministerio de Hacienda, que permite que yo deprecie mis bienes de una manera bastante rápida. En la ley pues van a encontrar ustedes los porcentajes de depreciación. Están los porcentajes también de depreciación por bienes usados, que no es el mismo. Cuando usted adquiere un bien usado, la empresa o la institución que se lo vendió a usted, porque a lo mejor a él ya no le servía porque ya entró en una posición de obsolescencia, pero usted el crecimiento sí le sirve. Ese bien ya viene depreciado, y ese bien ya se determinaron los gastos en la empresa que le vendió ese bien. Pero para mí es nuevo, dice el cliente, ¿verdad? Por lo tanto, debe de permitirme también a mí depreciar ese bien usado que acabo de comprar. La ley le dice, bueno, está bien, ¿verdad? Hágalo, pero lo va a hacer en porcentajes menores. No lo va a hacer como que si fuera nuevo porque no es nuevo, sino que usted le va a dar un desgaste inicial al activo de tal manera, de la forma como lo ha adquirido.
Y ahí pues empieza otro tipo de depreciación. La ley, como digo, la ley de impuestos sobre la renta ya faculta cuál es el porcentaje de depreciar. Y la depreciación lenta, que ya la vamos a ver, que se utiliza mucho en la parte técnica. Es otra forma de verlo, pero es la que la institución como tal utiliza para determinación de costos, que ya hemos hablado un poco. Permítanme. Bien, el método que se estaría utilizando, que lo vamos a ver más adelante, para depreciar, depende de las estrategias y políticas de la empresa. Eso pues ya lo mencioné. En materia de liquidez y rentabilidad, igual, ¿verdad? Ustedes, siempre y cuando no rompan lo que la ley ya les faculta a aplicar, ustedes pueden determinar los costos para efectos de determinación de costos. Eso siempre lo voy a repetir. Una depreciación acelerada implica altos costos por depreciación en los primeros años de vida del activo, afectando las utilidades operacionales y por consiguiente la rentabilidad. Es lo que les decía. Usted puede depreciar una máquina, ¿verdad? Que la utiliza en el, en el área de producción y la tiene que depreciar en 5 años, según la ley. Pero para determinar costos, eso no es así porque la máquina no dura 5 años, la máquina dura 10, 15 años. Entonces yo tengo que generar un desgaste en ese tiempo, que son dos cosas distintas. Sin embargo, dice, al disminuir las utilidades operacionales, los pagos por impuestos serán menores. Ese, digamos, es lo que se busca, es una especie de equidad que la ley procuró. Los porcentajes no se sacaron de la manga de la camisa, sino que en su momento se hicieron estudios y se determinaron medias, ¿verdad?, en el uso a través de, digamos, varias empresas que participaron en esa determinación porcentual. Pero ese no viene al caso. Una depreciación lenta conlleva bajos cargos al estado de ganancias o hasta el estado de resultados, ocasionando unos resultados operacionales mucho mayores que el método de depreciación acelerada. En términos de rentabilidad, esta estrategia favorece a la compañía, pero afecta la liquidez cuando se incrementan los cargos fiscales. Decíamos que a mayor depreciación a mayor aceleración en la depreciación, menos utilidad, porque los gastos se elevan, pero a menor depreciación, los gastos disminuyen. Y eso va a depender, como dice ahí, las políticas. La depreciación es un cargo que no representa salida de efectivo. Cuando nosotros elaboramos el flujo de caja, y eso no lo analizamos al final, yo no lo traje a análisis, en el flujo de caja usted no, yo les puse ahí que había una depreciación, pero eso no se deprecia, porque el flujo de efectivo tiene que ver con la salida de efectivo constante y sonante, y la depreciación es nada más una amortización que se hace, no hay dinero involucrado. El dinero ya está cuando se compró, pero el desgaste, o sea, la depreciación de ese bien es meramente contable. Al final, pues la idea es que cuando la máquina ya no sirva, que en el balance me aparezca con valor cero.
Por eso que se trabaja contablemente. Por eso que, bueno, esto en contabilidad 3, los contadores que van a ir a contabilidad 3 van a ver que sobre esta explicación final que hace este comentario. Por lo tanto, debe añadirse nuevamente al ingreso neto para obtener una estimación del flujo de efectivo proveniente de las operaciones. En el flujo de efectivo, nosotros ponemos que al inicio lo que es la utilidad al 31 de diciembre de cada año. Luego le sumamos la depreciación y después vamos haciendo operaciones de sumas y restas de lo que son los elementos operativos, los elementos de financiación y los elementos de inversión, que son las tres partes que lleva el flujo de efectivo y que nos indica o nos trata de determinar dónde está colocada la plata que hemos invertido a la empresa. Para eso sirve el flujo de efectivo, para determinar dónde nosotros hemos utilizado la plata para poder llegar al saldo bancario, porque hasta ahí, para que eso cuadre, usted al final tiene que terminar diciendo que comenzando con las utilidades, ¿verdad? Que sumado la depreciación y luego sumando y restando los elementos del flujo, al final yo tengo que llegar lo que al valor que yo tengo depositado en las cuentas de bancos, caja, disponible, efectivo y equivalente. A ese valor tengo que aterrizar. Si yo no llego ahí, quiere decir que un valor intermedio está mal colocado o mal analizado. A veces se comete el error de poner más cuando es menos y menos cuando es más, y eso le desvirtúa. Hay que estar un poco, digamos, bien metido, compenetrado en esta digamos, elaboración de los estados financieros cuando hablamos de flujo de efectivo. En consecuencia, la depreciación también es una fuente interna de recursos, al no generar salida de efectivo, porque es contable. Este costo hace disminuir las utilidades operacionales y por consiguiente el pago de impuestos. Esta es la razón por la cual la depreciación es una fuente interna de recursos, genera ahorros tributarios. A mayor depreciación, menor ganancia. A menor depreciación, mayor ganancia. Es inversamente. Hay una inversión ahí del concepto. La clasificación dentro de las normas de presentación de la NIF dicta que la propiedad, planta y equipo, al presentarse en los estados financieros, se clasifiquen en componentes no sujetos a depreciación, tales como terrenos, activos en construcción y activos en tránsito, que era un poco lo que vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Cuando decíamos de que hay bienes que por su naturaleza o por su condición no pueden ni deben depreciarse. Los terrenos, pues eso es al contrario, en lugar de perder valor, van adquiriendo valor. Es un término relativo, ¿verdad? Porque ya les expliqué, ya lo hemos hablado también, que un terreno ubicado en un lugar de conflictos pierde valor, pero pierde valor comercial. El bien sigue costando lo que la escritura ha determinado, pero si usted lo quiere vender, deshacerse de él, por decirlo así, si hay demasiada delincuencia, está cerca de un cuartel y la sociedad está a punto de una guerra, todos esos son elementos que le van quitando valor a la propiedad. En la guerra de los 80, eso se dio mucho y por eso que gran cantidad de personas que eran de la clase media alta se hicieron de viviendas en la colonia Escalón.
en San Francisco, porque la situación social que se estaba generando y se había enfocado mucho en esa zona, más que todo en la operación hasta el tope que se dio, que se hizo en San Salvador. Entonces esas casas, la mayoría de la gente se fue y puso a vender sus viviendas y la vendió a la mitad o a un tercio de su valor. Y eso es lo que se genera cuando hay un conflicto social. También está el componente de sujetos a depreciación, como edificios, maquinarias, equipo, muebles, enseres, etcétera. Lo que sí se puede depreciar, que comienza desde los edificios, ¿verdad? Y termina también en la parte de los software. Bien, a esto quería. Esto es un esquema de cómo está representado esto que acabamos de ver acá. Componentes no sujetos a depreciación, terrenos, activos de construcción y activos en tránsito, componentes sujetos a depreciación. También hablábamos de los enseres, ¿se acuerdan? De los enseres de los restaurantes, digamos, en una clínica dental, ¿verdad? Si son varios los que se están utilizando, entonces esos no son sujetos de depreciación. Pero sí lo engloba, decía, ¿verdad? En el uso, sí lo engloba, sí puede hacerlo. Pero ya no estamos hablando de depreciación, sino que estamos hablando de una amortización. En amortización, pues podemos utilizar varios métodos que también hablaba, como era la sustitución o la restitución de los bienes para mantener un fondo fijo o con un valor fijo dentro de lo que es la propiedad de planta y equipo, etcétera, etcétera. Es decir, controles para los activos existen una variedad y ustedes pueden buscar en internet cómo pueden tener, digamos, eh, medido todos estos bienes, cómo lo va a numerar, si lo quiere codificar, etcétera, etcétera. La amortización es un término económico contable, que es lo que estábamos hablando un poco de los intangibles, referido al proceso de distribución de gastos en el tiempo de un valor duradero. Como hablamos de amortización y ya no estamos hablando de depreciación, aunque digamos si unimos los conceptos es casi lo mismo. Un software tal vez no se desgasta por el uso, como se desgasta un bien, pero en el tiempo va perdiendo validez porque la empresa va creciendo y el software ya no rinde, digamos, la operatividad que se busca en él. Y se manda a hacer digamos, una revisión en esa parte. Es el reconocimiento de la pérdida de valor que sufre el inmovilizado material o inmaterial debido a su utilización y o paso del tiempo. Todas las cuentas que pertenecen al activo intangible se amortizan, con la excepción de aquellos intangibles que tienen una vida útil no definida o que es de mayor tiempo. La amortización de los activos intangibles, diferentes a la depreciación de activos fijos, no tienen una vida útil definida. Eso lo va a decir la experiencia por lo cual se maneja esos bienes y que van sufriendo algún tipo de desgaste. Hubo obsolescencia. Por lo que cada empresa deberá determinar la vida útil que es su intangible, considerando que esta debe ser la menor entre la vida estimada y la duración de su respaldo legal. Criterio, ¿verdad? Y eso lo va a determinar usted en las políticas contables, que sí es necesario determinarlo, ¿verdad? Aunque no le genere mayor, digamos,
consecuencias en su contabilidad, sí es necesario que usted lo determine como una política. Porque, bueno, hay empresas que manejan saldos en la propiedad, plantilla y equipo de más de 5, 6, 10 millones, o sea, cantidades bastante fuertes que requiere de un control, que eso pues ya lo vimos. Bueno, vamos a ver hoy el cuadro. Ejemplos de activos intangibles están las patentes, lo habíamos mencionado en la clase anterior, derechos de autor, marcas registradas, las franquicias, licencias y permisos. Veamos qué significa cada una de ellas. Las patentes son los derechos otorgados por el gobierno para hacer uso exclusivo de un proceso de manufactura o para vender un invento. Patente de proceso, bueno, aquí hay unos ejemplos. Lo interesante de esto es que a través de un invento de la empresa o del ingeniero que trabaja en la empresa, lo lleva al Estado a patentarlo. Eso es lo que le da a usted digamos, la autoría de ese bien inventado, para que otros no vengan y le copie su idea y empiece a explotarlo para situaciones de riqueza, ¿verdad? Es decir, para aprovecharlo en la venta del servicio que la patente me está permitiendo y obviamente eso me genera mayores ingresos. Usted inclusive, bueno, ya vamos a ver ahí cuando damos a usar el bien patentado. La marca registrada también es otra de las, dentro de lo que es la mercadotecnia, la marca registrada es importantísima porque es la que identifica a las personas o al proveedor o la institución que está vendiendo un producto X. Ustedes han visto cuando ven el dibujo de Nike o cuando ven la M de McDonald's, ustedes inmediatamente se ubican con la empresa que ha dado a conocer esa marca. ¿Ya? Ese logo que representa la marca. Y por lo tanto, eso es lo que se vende, pues. El famoso Goodwill, ¿se acuerdan? Cuando nosotros decimos que vendemos la fama de un producto X. El titular de las licencias y permisos, el titular de la patente o registro podrá conceder mediante convenio licencias para su explotación. Dicha licencia deberá estar inscrita para que surte efecto ante terceros. El CLR es la institución adecuada para que tenga registro de esta situación. ¿Por qué es necesario? Bueno, ante un litigio, usted puede alegar a su favor o el proveedor puede alegar a su favor el buen o mal uso de esta licencia y permisos. Y eso, pues obviamente, fortalece, digamos, la operatividad de las empresas. Las franquicias, derecho o privilegio recibido por una organización, llámese lo que hablábamos de McDonald's, lo que hablábamos del pollo, de cualquier institución que nosotros lo identificamos con algún tipo de logo y que la franquicia consiste en la explotación digamos, de ese conglomerado internacional que nos permite a nosotros vender su producto, pero bajo las condiciones que ellos me han dicho que debo de hacerlo. Y eso es algo que ya se debe de conocer anticipadamente. El derecho de autor, que es para los escritores, son todas las prerrogativas que tienen todos los autores y demás artistas sobre creaciones y expresiones. Y demás artistas, ¿verdad? Es decir, un payaso puede registrar
un sketch, por ejemplo, que él sabe que causó suficiente risa a la gente y por lo tanto él puede llevar al CNR a registrar ese tipo de situación. Parece risible, pero eso ha salvado muchas vidas en los problemas que se dan entre el uso o no uso de marcas. Y es importante que se maneje de esa manera. Bien, la amortización es un término económico y contable referido al proceso de distribución de gastos en el tiempo de un valor duradero. Eso es normal para los contadores. Ellos lo están entendiendo de esa manera y que así debe de manejarse. Veamos un poco más la conceptualización. Se emplea referido a dos ámbitos diferentes casi opuestos, la amortización de un activo y la amortización de un pasivo. También el pasivo tiene su depreciación, pero que muchos no los queremos ver porque nos complica, decir, la operatividad nos la complica, pero aún así se sabe que se está teniendo ganancia o utilidad sobre eso. Sin embargo, es importante que manejemos los controles que se deben de llevar. En ambos casos se trata de un valor con una duración que se extiende a varios periodos o ejercicios, para cada uno de los cuales se calcula la amortización, de modo que se reparte ese valor entre todos los periodos en los que permanece. Veamos más sobre esto. Activos intangibles son recursos no materiales que no se pueden tocar como una serie de patentes. El know-how, que es una especie de, digamos, de operación que los expertos manejan. Un experto en asesorías digamos, en impactos ambientales, por ejemplo. Entonces, él debe de saber hasta dónde va a dar la información y que lo que más que sigue de esa información, pues tiene que ser pagado. Muchas empresas utilizan el know-how para eso. Tal vez más seguido cuando hay licitaciones y usted determina que puede realizar un know-how sobre una actividad X y empieza a dar aportes, digamos, concluyentes de otros colegas, pero que sí puede patentarlo. Los activos tangibles, en cambio, si los podemos palpar, mover, ordenadores, muebles, etc., los podemos tocar. Esa es un poco la diferencia, que ya lo hemos platicado muchas veces. Los métodos de depreciación. Bien, llegamos a la parte fundamental de la materia que voy a tratar de explicarlo en la forma como se debe de ejercitar. Para saber los métodos de depreciación tenemos que conocer los periodos de depreciación. Y se da a partir de la fecha en que los componentes de propiedades, planta y equipo estén disponibles para su uso en las condiciones y ubicación necesarias para operar, ¿verdad? Entonces, los componentes que hace referencia esta parte se refiere al buen uso de los bienes y que debemos de tener control sobre ellos.
La depreciación debe cesar en la fecha más temprana entre aquella en que el componente se clasifique como destinado a ser vendido, un vehículo usado que la empresa lo utiliza para transportar productos, ¿ya? Pero decide venderlo porque va a comprar otro. Entonces, a eso se refiere cuando habla de cesar. De acuerdo al boletín C15 y a la fecha en que se produzca su baja. No, bueno, muchas empresas cometen el error de vender sus activos, pero contablemente siguen vigentes. Ahí están depreciándose, ¿verdad? Esa es una de las, digamos, de las situaciones que no debemos permitir. Eh, Solamente porque haya utilidad en un mes, no vamos a depreciarlo. Eso sí hay que hacerlo, porque la ley así me lo determina y y debo de cumplirlo. Eso es así es. Cuando algún componente esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, no debe cesar la depreciación, a menos que se encuentre totalmente depreciado. Al menos que lo venda, ¿verdad? Que lo está depreciando, pero lo venda. Y hay empresas que lo hacen así de manera inmediata, a veces ni se percatan pues que hay que contabilizarlo o que hay que considerarlo en la contabilidad, sino que él hace la venta porque encontró la oportunidad y la vendió. Pero sí es necesario que podamos ubicarlo. Sin embargo, si se utiliza método de depreciación en función de la actividad, el cargo por depreciación debe ser nulo cuando no hay actividad temporal de producción. Cuando hablamos de actividades, estamos hablando de que se está explotando el bien. No, no solo permítame. De conformidad con la norma, los terrenos y edificios deben reconocerse por separado. La mayoría de terrenos, cuando se compran por separados. Es decir, se compran unidos, juntos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted lo que va a explotar es el edificio como tal para su conveniencia en la empresa que está formado, que ha formado. No puede contabilizarlos juntos porque uno inclusive tiene depreciación y el otro no lo tiene. El caso, por ejemplo, bueno, veamos primero que hay empresas que compran el terreno y van a demoler el edificio. Entonces, ¿a dónde va el valor del bien cuando decimos que vamos a depreciar? Esa es una situación que hay que tener control sobre ella para ver hasta dónde podemos obtener más ganancia y que, digamos, no tenga que estar, digamos, en un litigio donde se da esto. La McDonald's hace años, y le estoy hablando de un litigio que viene manejando, porque todavía no ha concluido, que viene manejando desde los años 70 por la cuestión de la marca. Ese fue uno de los efectos, ese fue, digamos, fue la causa. Pero el efecto de eso es que el lugar donde tenía el McDonald's, el dueño, lo tenía en un terreno que no era de él. Es decir, la empresa o la institución o la persona que alquiló a McDonald's el uso del terreno, que es donde está ubicada ahora, sí, hoy está ubicada ahí en El Salvador del Mundo, que es la que hago referencia. Resulta que él construyó toda la infraestructura en un terreno que no era de él.
al no, digamos, bueno, quizá un poco la historia es que la empresa multinacional de McDonald's le exigió que entregara la marca porque él no estaba cumpliendo con los estándares de calidad que la McDonald's exige. Entonces empezó un litigio y le prohibió la sala de lo constitucional a este señor que vendiera con el nombre de que está constituido, McDonald's. Vino él y le puso, algunos lo recordarán, y le puso Servipronto, que era, digamos, una venta de hamburguesas, pero en alguna medida ya no podía utilizar la fórmula, por decirlo así, de las hamburguesas y de los productos que McDonald's vende. Y eso duró hasta la fecha. Ya Servipronto ya no existe, el dueño sigue siendo el mismo, pero aún que ganó el caso, porque lo habían acusado digamos, de mal uso de marca. Ganó el caso y le tenían que entregar a él varios millones de dólares por ese litigio que tenían y que a la fecha todavía sigue sonando porque la empresa sigue apelando y no le ha entregado, como dice aquel, la mitad de un centavo para que siga operando. El método elegido por la entidad debe ser sistemático y razonable, ya lo hemos dicho. Cuando hablamos del método razonable, pues en primera instancia hay que definir lo que es la depreciación contable y la depreciación mercantil, o técnica, perdón, la depreciación técnica. Y de esa manera vamos a tratar de aplicarle el método que corresponde al bien que hemos adquirido. Desde un punto de vista conceptual, el método que mejor enfrente los ingresos con sus costos respectivos será el mejor. Esto es, dependerá del descenso en el servicio de potencial del componente. Es interesante, ¿verdad? De cómo utilizan a los abogados para esta situación. Para el cálculo de la depreciación se puede utilizar diferentes métodos como la línea recta, la reducción de saldos, la suma de dígitos y método de unidades de producción, entre otros. Vamos a ir viendo uno por uno sobre estos métodos. Y uno de ellos va a quedar como tarea para ustedes. Bien, la más común, que es la que utilizan contablemente todas las empresas porque la ley así lo obliga y que está determinado en la Ley de Impuestos sobre la Renta, es la línea recta. Supone una depreciación constante, una alícuota periódica de depreciación invariable en función de la vida útil de activo, objeto de depreciación. Entonces, dependiendo del tipo del bien, la ley le asigna un porcentaje. Pero además, decíamos que dependiendo si lo vamos a hacer para determinar los costos sobre un bien a producir, entonces la depreciación se va a dar en esa función. Repito, puede ser porque la máquina que se adquirió, pongamos una máquina agrícola que se ha adquirido, esta me va a durar 20 años y por lo tanto yo la voy a depreciar técnicamente por 20 años. Y lo que me vaya cosechando, si es una máquina cosechadora agrícola, entonces yo voy a ir costeándola de acuerdo al tiempo que digo que va a durar. Ahora, yo no puedo determinar como contador la depreciación de un bien en términos técnicos, sino que me debo de apoyar en técnicos especializados, ¿verdad? Se les llama, hay de ellos, y le dicen cuál es la vida útil
del bien. Y dependiendo de esa vida útil, pues así se le va a dar el tiempo de vida. Hay bienes que duran mucho más, ¿verdad? De 25, 30, 40, 50 años. Pero se convierten en una antigüedad. El ejemplo de depreciación es el cálculo de la depreciación mediante el procedimiento en línea recta es el siguiente. Tenemos este ejemplo. Es sobre un edificio, ¿verdad? Tenemos que su precio es de 120 millones. Es un edificio grande. La vida útil es de 20 años, equivalente al 5%. La depreciación anual va a andar por 6 millones. La mensual es dividirlo, ¿verdad? Aquí se ha dividido entre las semanas que tiene, pero ahí va a depender de ustedes. Entonces tenemos este planteamiento de las depreciaciones y que hay que tomarlo en cuenta. Si la empresa maneja cuotas de salvamento, esta se detrae del valor del activo y la diferencia es la que se aprecia. Esto pues es un paréntesis del uso adecuado de los bienes. Yo tengo un ejercicio sobre esto, no sé si lo puse acá. Fíjate, en Excel. Aquí tienen los mismos datos, como pueden ver, ¿verdad? 120 millones, 5% anual, 6 millones de depreciación anual. Este no es mensual, sino que es anual. Y para 20 años, ¿qué es lo que me permite la ley? El 5% lo vamos a determinar dividiendo 100 entre 5 y nos va a dar 20. Esos 20 son los números de años que el edificio me va a durar según el cálculo. Y tenemos este cuadro. Esto es más o menos, aquí falta información, pero más o menos una hoja de depreciación se elabora de esta forma. Para términos fiscales, ponemos la fecha, aquí puse la fecha de ahora, el edificio, el concepto, perdón, que es el edificio, el valor del bien, perdón, el valor del bien, el porcentaje de depreciación, la depreciación anual, que es multiplicando los 120 millones por 5%. Y ahí va a tener usted la depreciación anual. Ahí en el cuadro hemos puesto también depreciación anual y depreciación acumulada. Por eso que en la segunda línea ya los mismos 6.000, ¿verdad? De depreciación del siguiente año no es el mismo de depreciación acumulada porque estas se van agregando para las hadas. Creo que eso es un poco asqueroso. Bueno, quiero cuadro. Permítame. Este lo tienen ustedes ahí en el portal. Este es el cuadro completo. Y se lo voy a explicar porque parte de la tarea va a ser una de estas. Aunque no este día, pero sí la otra semana. Tenemos aquí los valores que son los mismos que aparecen en la presentación. Entonces decíamos que tenemos el valor del bien, que lo he tomado. No sé si ven el cuadro en Excel, perdón, pero no les pregunté, para irles explicando cómo funciona el cuadro. Me avisan, por Sí favor. se ve, Ok. sí se ve.
Se mira, ¿verdad? Sí, sí se ve. Vea, perdón, sí, que no le escuché porque estoy algo sordo de este oído. Bien, tenemos los valores ahí del bien. Tenemos el porcentaje, ¿verdad? Que corresponde la depreciación de este bien. Como estamos hablando, digo, de un edificio y la ley me dice que tengo que hacerlo en 20 años, la depreciación va a ser del 5%. Y como digo, lo que tienen que hacer es dividir, aquí lo pueden ver, dividir 100 entre 5, 100 que es el 100%, entre el 5% y me va a dar 20. Eso me va a dar a mí los años. Los otros bienes, si ustedes hacen la misma operación, por ejemplo, la maquinaria hablábamos de ¿cómo se llama? De 5 años. Entonces la ley me dice que yo tengo que depreciarlos, ahí dice 20%. Entonces yo lo voy a dividir entre 20 y me va a dar los 5 años. Y ahí pues ustedes pueden ir haciendo. El otro que hablábamos de los de 2 años, perdón aquí, de los de 2 años, el 50%. Dice los bienes de equipo, mobiliario y equipo, se van a depreciar a un máximo de 2 años. Entonces, los porcentajes me va a determinar a mí la cantidad de tiempo que yo voy a hacerlo. Bueno, ahí lo dividí entre 2. Realmente tendría que haber sido entre 50 para determinar el número de años. Quiero confundirlo sobre eso. Entonces, 100 entre 5 pues es igual a 2 y ese es el número de años que yo voy a depreciar. Eso es un poco lo que se ha hecho acá. Entonces tenemos la depreciación anual que corresponde a la multiplicación de los 120 millones, o sea, del valor original por el porcentaje. Y vamos a llevando lo que es la depreciación acumulada. Y por último determinamos el saldo del bien, es decir, el valor neto de ese bien. Eso es como que pasado un año, yo quiero vender el edificio. Entonces, mi valor contable del edificio es de 114 millones. Puede que comercial sea el doble de lo que me costó inicialmente. Ese valor yo lo jalo desde la celda G, es decir, el saldo neto del bien y lo vuelvo a multiplicar. No lo multiplico. Tomo el mismo valor porque es línea recta. Estamos en el concepto de línea recta. Perdón, en el otro método que me permite eso. Estamos en el concepto de línea recta en la que la depreciación es la misma para los 20 años. Entonces, eso es lo que se va determinando. Aquí lo que me interesa es que ustedes vayan viendo el saldo del bien neto que en el tiempo se va desgastando contablemente, fiscalmente y técnicamente si así lo han determinado. Hasta que llega el año 20, hasta que llega el año 20 y el valor neto del bien es cero. ¿Por qué? Porque ya se depreció, ya esta es la depreciación acumulada, ya se depreció totalmente. Hay algo que los ejemplos lo contemplan, otros países lo manejan, que es el valor residual. Ustedes ya han de haber escuchado ese valor. El valor residual, antes del, digamos, de las reformas de leyes en los años 92, algo así, se manejaba mucho el valor residual.
Y muchos contadores, como no le miraban la utilidad, le ponían un valor de $1, o un colón, perdón, era la moneda. ¿Qué es el valor residual? Es el valor que a mí me queda después de haber depreciado el bien. Es el valor que yo voy a poder negociar para poder venderlo si aún está en uso. Por ejemplo, si yo hubiera considerado el valor del bien, un valor residual, póngale de unos $1.000, pues yo aquí hubiera terminado con $1.000. No sé si lo puedo hacer aquí porque no quiero que me vaya a desconfigurar el bien. Veamos. Bueno, como se mantuvo el porcentaje. Ahí está. Entonces, el valor residual, la ley ya no lo contempla. Por lo tanto, las empresas ya no lo consideran. Pero repito, a veces hay países que sí lo toman en cuenta. Es un valor de salvamento, dicen otros, que es el valor que al final de haber depreciado, nosotros podemos venderlo a ese valor como mínimo, si no es que más. Porque este valor ya fue considerado como como parte del gasto o parte de la inversión al inicio de la adquisición. Esto es la línea recta, que repito, es el que la mayoría, bueno, todas las empresas están obligados a llevar. Y repito, puede hacer uso también de la depreciación técnica, pero solo para efectos de costos. Bien, ya vamos a seguir con esto. Quiero llegar. Quiero que veamos los otros métodos. Este es el método de la suma de los dígitos del año. Este método consiste en sumar los años de uno en uno, es decir, si yo tengo que la vida útil es de 5 años, entonces yo voy a sumar 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. Eso es lo que hay que hacer de acuerdo al método. Bueno, ya lo vamos a explicar acá para que lo tengamos una mejor idea. Y ese es un factor de conversión. O sea, el valor que me va a dar la suma de los años, de los dígitos del año, me va a dar un factor que después me va a servir para determinar el porcentaje a depreciar por año. Es un método de depreciación acelerada que busca determinar una mejor alícuota de depreciación en los primeros años de vida. Parte del supuesto que durante los primeros años el activo sufre un mayor desgaste y por tanto se reconoce una mayor depreciación. Cuando hablo de alícuota se refiere a una proporción, ¿verdad? La palabra alícuota se utiliza mucho también para la equidad y eso es un poco lo que busca esto. Entonces, el objetivo de este método es tratar de depreciar los primeros años el uso del bien, porque por ser nuevo, por tener todas las piezas intactas, entonces me va a generar un mayor rendimiento. Es un criterio. La fórmula que se aplica es vida útil sobre la suma de dígitos.
multiplicado por el valor del activo. La vida útil, pues ya lo hemos explicado. Aquí hay dos cosas que quiero, digamos, resaltar. Cuando vamos a aplicar este método y lo queremos hacer de acuerdo al porcentaje que no es obligación, pero si quiero utilizar esos porcentajes, la vida útil va a ser esa, la que ahí aparece en el libro. Pero también tengo que utilizar la vida útil que las especificaciones técnicas del bien me determinen. Repito, como dije al principio, si una maquinaria agrícola me va a durar, me dicen de que me va a tener que durar en condiciones de eficiencia 20 años, pues va a ser eso. Veamos. La suma de dígitos se calcula de esta manera, ¿verdad? La vida útil más la vida útil más 1, esa operación dividido 2. Donde ves la vida útil, que ya hemos hablado. Entonces, se determina el factor que les mencionaba, y el factor lo está determinando precisamente esta fórmula que está acá. Si el bien tiene una vida útil de 5 años, entonces yo voy a sustituir esta B por 5, esta otra B de la fórmula por el 5, pero le voy a sumar 1. Y el resultado, que es este valor que está aquí, 5 por 6, ¿verdad? Porque esto me está permitiendo la multiplicación, lo divido entre 2, que es lo que me dice la norma, que es lo que me dice la fórmula. Y obtengo mi factor de conversión, mi factor de determinación, perdón, del porcentaje a depreciar. Y entonces obtenemos que para el año 5 yo voy a tener 0.33% de depreciación. Es decir, que el primer año yo lo voy a depreciar con 33.33% del valor del activo, y eso me da 40 millones. Para el segundo año, y va en descendiente, si ustedes observan, viene en descendencia. Los 4, ¿verdad? Entre los 15, el 15 sigue siendo fijo, es el factor determinado por la suma de los dígitos, y el nuevo porcentaje es 26. Quiere decir que el segundo año yo voy a depreciarlo por 32 millones. Y así vamos a ir determinándolo para ¿verdad? Para el tercer año, pues ahí están. El 20% multiplicado por el valor del bien y me va a dar 24 millones. Y así sucesivamente, ¿verdad? Todo lo que hay que hacer es dividir la vida útil. Este es un cuadro en el que se ha, digamos, diseñado, o en lo que, digamos, aparece en el ejemplo. Yo lo he adecuado al formato que les acabo de enseñar, pero quiero explicarles cómo opera. Me voy otra vez a Excel. Si no se ve, me avisan, por favor. Tenemos el valor del bien, 120 millones, ¿verdad? Hoy es ya para 5 años, ya no es el mismo valor, es el mismo valor que estoy utilizando porque quise aprovechar la estructura. Pero independientemente del valor, pues ustedes lo pueden ir adecuando. Aquí está la fórmula, que decía que la vida útil sobre la suma de los dígitos y el resultado multiplicado por el valor del bien. Y aquí tenemos la suma de dígitos, que es aplicando la fórmula. 5, ¿verdad? Por multiplicado por 5 más 1, y esto dividido entre 2. Pero también está la otra forma que yo les mencioné,
la suma de los dígitos. Si yo sumo 1, más 2, más 3, más 4, más 5, llego a 15, que es el factor de conversión o cofactor de determinación de porcentaje. Entonces, para el primer año, en la depreciación 1, yo lo que tengo que hacer es, agarro el año 5, lo divido entre 5 y lo multiplico por el valor del bien. Y eso pues me va a dar, de acuerdo a la fórmula, ¿verdad? Los 40 millones que estábamos hablando. Me vengo para la tabla, ¿verdad? Aquí pongo la máquina se adquirió hoy el 14 y voy a proyectar la depreciación. Tomamos el valor del bien. Digamos que este es el porcentaje de depreciación en condiciones de los 5 años. Vamos a ver que no se trabe esta cosa. O que se destrabe más bien. Bien, la depreciación pues la jalamos de donde la hemos calculado. La acumulada pues es la primera y luego el saldo. Luego determinamos la nueva, ¿verdad? Y vamos estableciendo estos valores. A este 20% no le hagan caso, por favor. Aquí iba a poner los porcentajes que me generaban esta fórmula. ¿Ya? Pero no lo pude determinar. Por de pronto así. Lo que me interesa de esto, bueno, primero que se comprenda cómo se determina el factor de determinación del porcentaje y luego aplicar la fórmula, ¿ya? Que es la vida útil dividido 15 multiplicado por el valor del bien y me va a dar la depreciación del primer año. Y se va calculando de acuerdo al resultado de las restas que se van dando por el año. Al final, pues siempre tenemos que terminar con 0. Si tienen un valor residual, pues va a terminar con el valor residual, pero el valor al depreciar ya no va a ser 120 millones, sino que 120 millones menos el valor residual. Esto sí es necesario que ustedes lo manejen o se comprendan. No sé si hay dudas en el uso de este cuadro. Si no, sigo con los otros métodos. Si quieren que vuelva a explicar el cuadro ese, yo lo vuelvo a explicar. En la presentación pues está cómo hay que determinar ese factor fijo para los porcentajes y este es el ejercicio que hoy más que todo con fórmula, pero he tratado de hacerlo con fórmula la mayoría. Nos va a mandar el cuadrito, Axel. ¿Cómo? Perdón, no lo escuché. ¿Nos podría mandar el cuadrito de Excel, por favor? El cuadro está ya en el portal. Ya lo pueden bajar si tienen la oportunidad de hacerlo. Bueno, dice Linda que se va a retirar, no sé si ya se fue. Sí es importante que vea la presentación, al final están las tareas. No, como no puedo ver el chat, no le dije en el momento que lo puso, pero sí están unas tareas que necesito que las lean
Y aquí en el video voy a explicar en qué va a consistir cada una de ellas. Ven la presentación. Sí se ve. Se ve oscuro ahorita, pero permítame, ya va. Es que está, como dicen en cómputo, relanteando, o sea, se queda un poco varada en stand-by y a mí me hace perder el hilo de lo que estoy hablando. Pero bien. Método por unidades de producción. Este es el que más utilizan para determinación de costos y se está utilizando una máquina. Esto es importante. Para hacer uso de este método es necesario que veamos las especificaciones de la máquina, porque a mí me dice ahí cuánto es la cantidad de unidades capaces de producir por el uso de la misma. Digamos en términos teóricos, ¿verdad? Pero ya en la práctica usted debe de saber o conocer cuántas unidades le puede rendir una máquina. Por decir, vaya, tengo una máquina vieja que me está dando 1000 unidades diarias, pero que con una máquina nueva voy a triplicarlo. Entonces ya tiene usted una idea de cuánto es lo que va a producir. Solo es cuestión de verificarlo si realmente voy a producir las 3000. Y si no, pues 2500, 2800, etcétera. Pero sí, ese número que es importante tenerlo para poder hacer uso de este método. Al contrario, la línea recta considera la depreciación en función de la utilización o de la actividad y no del tiempo. Por lo tanto, la vida útil del activo se basará en función del rendimiento y del número de unidades que produce, de horas que trabaja o del rendimiento considerado, estas dos opciones juntas. Es decir, es sobre realmente la explotación eficiente de la máquina para poder hacer, digamos, un cálculo más aproximado de la depreciación, e inclusive en términos fiscales, ¿verdad? Porque pueden ir de la mano si se vale hacerlo. Aquí menciona el valor de desecho, que es el valor residual o el valor de salvamento. Es decir, es un valor que al final usted va a tratar de rescatar o a obtener después de hacer la depreciación, que es igual al costo de depreciación de una unidad o kilogramo por el número de unidades, horas o kilogramos cosechados durante un periodo. Aquí básicamente se refiere a una máquina agrícola. Por ejemplo, tenemos que una cosechadora con valor de 22.000, bueno, euros le han puesto aquí, pero pueden ser dólares, y que recoge 100.000 kilogramos de trigo. Y el coste por cada kilogramo de trigo corresponde a la división entre el valor del bien menos su valor de residual, ¿verdad? Es decir, 20.000, dividido entre 100.000 kilogramos que me produce la máquina. ¿Ya? Entonces, yo voy a determinar el gasto de depreciación anual de 20 centavos de dólares por cada kilogramo. Para conocer el gasto cada año multiplicaremos el número de kilogramos cosechados cada año de ese gasto unitario obtenido anteriormente, que en este caso, al tratarse de 5 años la vida útil, llegamos a este valor. Entonces, aquí digamos la condición es obtener este porcentaje, perdón, este costo unitario por kilogramo. Es esta condición. Entonces, lo que hacemos es, y repito, esto es la cantidad que se considera que va a producir la máquina
en el tiempo de su vida. Y como dice que es lo contrario, ¿verdad? Es decir, aquí se va a considerar que los primeros años la máquina va a tener una mayor producción, ¿verdad? Que el año último que ya está llegando a su vida útil. Entonces, lo que hacemos es multiplicar los 20 centavos del costo por kilogramo por los kilogramos mismos y llego al valor de la depreciación. 20 centavos por 30.000, 6.000. 20 centavos por 15.000, 3.000. 20 centavos por 15.000, 3.000 de depreciación para el cuarto año. 20 centavos por 10.000 de depreciación, por valor, perdón, de kilogramos para determinar la depreciación. Repito, estos kilogramos digamos, se deben de tener ya. No es que se va a calcular por este método, no, el método ya lo pide. Ya debe de existir este valor. Y por lo tanto, en un ejercicio yo tengo que dárselos para que puedan hacer la operación de depreciación. Me explico. Voy a pasarme a Excel para que vean ustedes ahí las operaciones matemáticas que he tratado de hacer. Bien, tenemos los datos. Aquí la depreciación anual ya le puse que varía, ¿verdad? Por cada año. ¿Por qué pongo depreciación mensual? Hay instituciones, hay empresas que utilizan depreciaciones, o que más bien que todos los meses deprecian, o sea, ponen el valor de la depreciación o hacen una partida de ajustes por depreciación. Y entonces el valor que se va a determinar, que es el que tenemos acá, lo dividimos entre 12. 6.000 entre 12, 3.000 entre 12, 2.000 entre 12. Para determinar la depreciación. Bien, aquí tenemos, como digo, los valores dados, siempre considerando que esta tiene 5 años por ser una maquinaria, y tenemos los costos. Esta, digamos, es una forma de representación de la fórmula. 22.000 menos los 2.000 de valor residual dividido entre los 100.000 de kilogramos que va a producir o que produce la máquina. Y me da los 20 centavos. Los 20 centavos yo los traslado en esta parte. Digo, estos valores ya están dados. Repito, ¿verdad? Ya se dan. Y multiplicamos cada una de las filas por el factor, el factor fijo de 20 centavos y nos va dando la depreciación anual y vamos teniendo la depreciación acumulada. Al final, pues obvio, tenemos valor 0. No hay donde perderse. Lo que quiero resaltar con este ejercicio es que es el que más se usa para determinar o para podérselo imputar a los costos de los bienes producidos. Aquí se utiliza una máquina agrícola, pero igual, o sea, cuando usted está en una contabilidad agrícola, se va a una maquinaria, ¿va? Que es la que va a cosechar, y lo que cosecha es parte del costo del bien o el costo que usted va a establecer el bien y poderlo vender. Es decir, la depreciación se determina de esta forma. Entonces, tenemos este método, y es está fácil y es muy interesante de poderlo calcular. Solo lo que cuesta es, y esto viene con cifras que usted ha traído de manera estadística en el tiempo. Usted ha determinado que la máquina, por su condición, por los años, le va a rendir en la cantidad
que usted determine en ese momento. Puede equivocarse en un margen de error aceptable, que también debe determinar cuál es ese margen de error. Puede servir también para cuando usted adquiere una máquina usada y quiere ponerla bajo este método, o bien quiere calcular la depreciación bajo este método, y la cantidad le va a servir por cuánto va a comenzar. Por ejemplo, otro productor le vende a usted la máquina y ya tiene 5 años donde él. La pregunta del millón es si vamos a utilizar los 2000 que utilizó él al final del año. Podría ser, ¿verdad? O sea, usted puede tomar ese criterio y decir que sí lo va a tomar. Pero a lo mejor le pudo haber hecho algún tipo de mejora y esa mejora le generó mejor rendimiento. Entonces, a lo mejor no son los 2000, sino que van a ser los 3000 o 4000. Eso ya es cuestión de usted con la empresa y su experiencia, ¿verdad? Porque ya es algo que hay que, digamos, manejarlo a ese nivel y justificarlo, porque hay que justificarlo. Hay libros que hablan sobre este tipo de situación. Bien, regresemos a la presentación. Si hay dudas, me preguntan, por favor. Está el método de la doble cuota sobre el valor decreciente. El nombre es bastante bonito y como que llama algo complicado, pero realmente no lo es. Quizás es el más fácil de los dos anteriores. Se le denomina de doble cuota porque el valor decreciente coincide con el doble del valor obtenido mediante el método de la línea recta. En este caso se ignora el valor de desecho y se busca un porcentaje para aplicarlo cada año. Y ya van a ver por qué se ignora el valor de desecho o valor residual. Para el caso de la cosechadora de 5 años de actividad, el porcentaje se calcula así. Tenemos el valor del 100, que es lo que hemos usado una línea recta para determinar el porcentaje, ¿se acuerdan? Dividimos 100 entre la vida útil de 5 años y determinamos el porcentaje a depreciar. Entonces el método que nos lleva a hacer es que ese porcentaje lo vamos a multiplicar por 2. Y eso quiere decir que vamos a depreciarlo por el 40%. Y ahí termina. No hay más. Aquí tenemos el ejercicio completo, ¿verdad? Siempre los 22,000. Aquí se utilizó el valor residual, pero dice que no hay que utilizar el valor de desecho. Y ya voy a explicar por qué. Entonces, aquí está el cuadro que he trasladado de Excel, solo para que esté en la presentación, ¿verdad? Y ustedes observan el año 1 con el 40% que se determinó, multiplicado por 2 al porcentaje, y este es, digamos, el valor con el que yo comienzo, que es el valor en libros. La depreciación es 40% multiplicado 22. Voy a ponerlo en Excel para poderlo explicar un poquito mejor porque este método no es exacto. Este método al final me lleva a un ajuste y eso es algo que ustedes deben de considerar.
Me dicen si ven el cuadro, si no ven el cuadro en Excel, por favor. Si no, yo sé que lo están viendo. Ok. Entonces decíamos que el cálculo lo determinamos dividiendo el 100% por los 5, me va a dar 20. Ese 20 lo multiplico por 2 para llegar al 40%. Y ese es el porcentaje a utilizar, ¿verdad? Para poder determinar la depreciación. Entonces vengo y multiplico el valor del bien, ¿verdad? El valor del bien que lo determino por la factura, obviamente. Y luego hago la multiplicación del 22.000 por el 40%. Y me va a dar una depreciación de 8.000. Y acumulado, ¿verdad? Y el valor, y su valor, neto del bien. Volvemos a hacer lo mismo, ¿verdad? Aquí la diferencia es que no tomamos el valor original del bien, ¿no? No tomamos el valor original del bien, sino que el valor neto del bien, es decir, menos la depreciación acumulada. Y entonces tenemos que multiplicarlo y obtenemos los 5.800. Depreciación acumulada y tenemos el valor nuevo del bien. Es decir, 13.200 más, menos, perdón, 5.280. Y así lo vamos haciendo. Jalamos el valor, lo multiplicamos por 40, ¿verdad? Determinamos la depreciación anual y la acumulada. Y por último, determinamos el nuevo saldo. O sea, 7.920 menos 3.168. Ahí van viendo ustedes, la multiplicación es la misma. Depreciación acumulada y valor nuevo del bien. Valor neto, ¿verdad? Hasta que llegamos al año 5. Y ojo, aquí hay que hacer esa apreciación. Resulta de que el valor en libros para el quinto año comienzo con 2.851.20. Yo lo deprecio, ¿verdad? 2.851.20 por el 40% y llego a un final de 1.710. Como estoy utilizando el valor residual, que ahí la presentación dice que no, pero no importa, va. Yo tendría que haber llegado a 2.000. Por lo tanto, yo tengo que determinar ese valor diferencial. ¿Cuánto es lo que me falta? 289.28 para llegar al valor total de la depreciación del bien y el valor en libros de acuerdo a porcentaje determinado. Entonces, lo que hay que rescatar de esta depreciación es que se va, digamos, aproximando a lo que es el valor real del bien en términos, digamos, de desgaste. Al final no cuadra. Entonces hay que hacer un ajuste. Y ese ajuste, pues, no debe de ser muy elevado. La idea es completar el valor del bien. No sé si me expliqué aquí con este último, pero todo, como digo, este archivo está ya en el portal. Ustedes lo pueden bajar y analizar. Lo que sí es importante es que puedan utilizar las fórmulas y aplicarlas para que puedan desarrollar bien los ejercicios. Bien, regreso a la presentación otra vez.
Bien, como digo, la particularidad de este último método es hacer el ajuste. Los otros deben de cuadrar exactamente como debe de ser. Estos son los métodos de depreciación. Yo estoy pendiente de mandarles un ejercicio para que puedan desarrollarlos. Siempre hagan las consultas que hay que realizar para que puedan desarrollarlo de la mejor manera. Aquí hay una conclusión que no la había puesto, no la había visualizado, que es al final se debe realizar un ajuste, que es lo que les acabo de mencionar. Y ahí está la explicación. Bien, no sé si hay preguntas hasta este momento, dudas, quejas. Las notas, perdonen, pero se me quedaron porque entró la parte de las declaraciones y ahí ya no pude trabajar en ellas para mandárselas. Sí, prometo mandárselas mañana para que tengan una idea. No todos me mandaron las actividades. Bueno, espero que no se vaya, no les vaya a crear problemas en la nota final. La otra anuncio que yo les mandé, bueno, yo trabajé ayer en la noche un correo sobre las actividades de la otra semana, pero según yo lo había enviado. Hasta hoy que quise entrar otra vez, resulta que como a las 4:30 no había enviado, o 4 de la tarde no había enviado el correo, se los mandé. Ahí lo ven, por favor, que es un llamado a las actividades de la otra semana. Hay que inscribirse y yo les estoy poniendo uno en particular para evaluación. Bueno, veamos las tareas antes de llegar a ese último. Elabore un resumen de una hoja Word a espacio y medio del establecido en el artículo 30. Un resumen, por favor, no quiero que me vayan a copiar el artículo. El artículo es algo largo, pero necesito que ustedes lo logren resumir y no pasarse de una hoja, ¿verdad? Salvo que le quieran poner una presentación, si no en la misma hoja pongan su nombre. El artículo 30 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y coloquen un cuadro en esa misma hoja la depreciación de los bienes nuevos y de los bienes usados. Ahí aparecen para que puedan más o menos separar lo que la ley establece. Tarea 2, y ahí dice el porcentaje que cada uno tiene. Investigar sobre el método de depreciación por reducción de saldos. Y preséntelo en un ejemplo en Excel. O sea, lo que yo necesito es el Excel. Yo no quiero que me vayan a escribir y digamos la teoría sobre eso. Sí pueden hacerlo, escribir algo porque hay que redactarlo en Excel. Esa es una presentación solamente en Excel. Si lo hacen en otro formato, no se lo va a aceptar el sistema porque ya está diseñado que es para Excel. Y la última tarea es trabajar en un ensayo. Esto lo va a trabajar en Word. Sobre la conferencia del martes del uso de software de costos y presupuestos en la construcción. Es un caso práctico que van a redactar y yo quiero que ustedes lo logren ver y hagan un ensayo sobre eso, vale 10%. Esto porque nos han dicho de que ustedes tienen que participar en al menos alguno y esa ponderación pues va para el examen directamente. Es decir, si saca 7 pues tiene 8, si saca 10 tiene 11 y así se le va a ir activando a cada uno. Los archivos tienen que tener este nombre, fecha, ¿verdad? Es decir, la fecha de ahora, por favor, la fecha de ahora, el nombre y la tarea como tal. La tarea, que lo pongan en la tarea 1, tarea 2 y tarea 3, yo ya voy a distinguir. Pero sí es importante que le pongan el nombre. ¿Preguntas sobre la tarea? Licenciado, perdón que se me fue el audio. Diga. ¿Lo puedo molestar si hace un resumen? Ahí va a disculpar. ¿Con qué, perdón? ¿Podría hacer un resumen, por favor? Ahí va a disculpar. ¿De la tarea? Es que se me fue el audio. Sí, se ¿De me la fue el tarea? audio, no escuché la tarea. Ok. Sí, sobre la tarea, por favor. Bien. Sí, lo que decía es que van a presentar 3 tareas
y esto es para la otra semana. Para el sábado los he puesto. Una es elaborar un resumen en una hoja Word, en Word, ¿verdad? En espacio y medio de lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, ¿verdad? Y colocar un cuadro en la misma hoja, los porcentajes de depreciación de los bienes nuevos y de los bienes usados, ahí aparecen. Luego la tarea 2 es investigar sobre el método de depreciación por reducción de saldos. Y presentando, pero deben de presentarlo en Excel. No lo van a hacer en Word ni en PDF, sino que en Excel. Ahí si van a escribir algo, escríbanlo ahí de manera resumida, porque lo que vale es el cuadro que van a presentar, así como ya lo tienen ustedes en el portal del que yo he hecho. Ahí háganlo bonito, ¿verdad? Y el tercero es para un poco obligarlos a la participación de la otra semana cultural, un ensayo sobre la conferencia del martes, que tiene que ver con el uso de software de costos y presupuestos en la construcción. Ahí traten ustedes de escribir lo que vieron, lo que aprendieron, etcétera, ¿verdad? Y las conclusiones, por supuesto. Y los nombres de los archivos que me van a mandar de las tareas, tiene que venir la fecha de este día, 14 de octubre, seguido de su nombre y finalmente ponerle tarea 1, tarea 2 o tarea 3. Ese digamos, es la explicación. Ya en la presentación, pues está un poco descrito. Pues si tienen dudas, escríbanme por correo, no tengo problema con eso. Así Muchas que, gracias, licenciado. ¿perdón? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno. Sí les voy a mandar otra tarea que sería para la siguiente semana, que tiene que ver con los métodos de depreciación. Un ejercicio para que ustedes lo desarrollen en los 4 métodos que hemos visto. Y en el quinto, si quieren, va para ganarse un punto extra. Entonces, yo les voy a mandar esa tarea de ejercicios para que la desarrollen. Es individual, ¿verdad? Y ahí no puedo hacerlo porque van a tener más tiempo. Con esto lo que quiero decir es de que la otra semana no hay clases, ustedes ya lo saben, pero sí es necesario que participen en las conferencias porque son elementos de conocimiento para ustedes. Ustedes comienzan su vida profesional y es necesario que estén en la jugada, pues los que anden en el ambiente. No solo los videojuegos los que están de moda, sino que también la realidad política, la realidad social, la realidad económica del país y del mundo, y en dónde estamos parados nosotros como profesionales. Por eso son importantes estas conferencias, porque son de actualidad y le da un mejor criterio a usted para poder, digamos, afrontar cualquier situación en su vida profesional, laboral. ¿Verdad? Usted dice, esto lo dijeron en tal lugar y se puede buscar en tal sitio. Eso es algo, pues, o sea, el profesional no es el que sabe de todo, sino que el que sabe dónde buscar parte de ese todo. Así que es importante que participen en esa conferencia. Y vamos a estar nosotros también participando en ellos. Así que, si no hay más dudas, entren al portal y pueden bajar los cuadros. El cuadro más bien solo es uno del ejercicio que he tratado de desarrollar hoy en esta clase. Si no hay dudas, tengan buenas noches. Gracias nuevamente por su atención y se me van retirando con la despedida respectiva, por favor, cada uno de ustedes. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Feliz noche, gracias, igual.